especie de recordatorio de lo que Dios nos ha llamado a hacer este año: edificar, reconstruir. Y el tema de hoy, lo tienes quizá ahí en tus notas, es: venid, edifiquemos y no estemos más en oprobio. Este pasaje justamente viene de la escritura ahí en Nehemías. ¿Me acompañas? Nehemías capítulo 2. Nehemías capítulo 2, versos 11 al 18 vamos a meditar. Y ese título que tú lees lo vamos a estar haciendo mención a través de nuestra reflexión hoy. Y meditemos juntos, hermanos. La escritura dice así, si me puedes acompañar, adelante. Dice: llegué pues a Jerusalén, y después de estar allí 3 días, me levanté de noche, yo y unos pocos varones conmigo. No los oigo, hermanos. Y no declaré a hombre alguno lo que Dios había puesto en mi corazón que hiciese en Jerusalén. Ni había cabalgadura conmigo, excepto la única en que yo cabalgaba. Y salí de noche por la puerta del valle hacia la fuente del dragón y a la puerta del muladar, y observé los muros de Jerusalén que estaban derribados, y sus puertas que estaban consumidas por el fuego. Pasé luego a la puerta de la fuente y al estanque del rey, pero no había lugar por donde pasar la cabalgadura en que iba. Y subí de noche por el torrente y observé el muro, y di vuelta y entré por la puerta del valle y me volví. Y no sabían los oficiales a dónde yo había ido, ni qué había hecho. Ni hasta entonces le había declarado yo a los judíos y sacerdotes, ni a los nobles y oficiales, ni a los demás que hacían la obra. Les dije, pues, vosotros veis el mal en que estamos, que Jerusalén está desierta y sus puertas consumidas por el fuego. Venid y edifiquemos el muro de Jerusalén, y no estemos más en oprobio. Entonces les declaré cómo la mano de mi Dios había sido buena sobre mí, y asimismo las palabras que el rey me había dicho. Y dijeron: levantémonos y edifiquemos. Así esforzaron sus manos para bien. Yo tenía el plan de llegar hasta el versículo 20, pero conforme lo fui escribiendo dije: no, esto no va a ajustar y los hermanos van a tener hambre, entonces mejor lo recortamos. Y yo creo que es apropiado, porque la próxima semana hablaremos de cómo enfrentar la oposición, ¿sí? Entonces podemos separar y ser muy bendecidos por esto. Piensa por un momento, hermano, en los héroes de nuestra independencia como mexicanos. Piensa en nombres: Miguel Hidalgo, José María Morelos, Josefa Ortiz de Domínguez, Ignacio Allende, Aldama, Matamoros. Bueno, hay muchos más nombres. ¿Qué puedes identificar de estos hombres y mujeres, hermanos? Todos estos personajes de la historia, hermano, de nuestro pueblo, fueron personas cuyos ideales, sueños, muchos de ellos, trascendieron, ¿sí? Fueron capaces de transmitir su visión, su deseo de un pueblo libre, y lo llevaron a la práctica, logrando así, hermano, lo que hoy conocemos, el inicio de la independencia de toda una nación, México, que llevó varios años, ¿verdad? Sabemos que 1810 inicia, pero fue hasta 1921, ¿verdad?, que oficialmente de alguna manera ya se empezaban a definir las líneas como nación. Y a pesar de esto vinieron años difíciles para México, ¿verdad? Después tuvimos en 1910 la Revolución Mexicana, y eso ya hace 115 años, ¿verdad? Y todavía hubo muchas reformas a través de los años. Pero, hermano, gracias a Dios, ¿verdad?, por estos hombres que Dios usó para que tú y yo hoy podamos libremente caminar en nuestra nación sin una opresión externa. Los héroes de la independencia de México, hermano, planearon y lucharon por una causa de este mundo, ¿sí?
Que yo quiero decirte una cosa, anoche estaba investigando. En un principio, si siguiera como ellos lo definieron al principio, sería muy malo para ti y para mí esa independencia, como cristianos. Porque estaba revisando el plan de Iguala y este plan decía que la religión católica era la religión oficial de la nación y dice bien claro esto: sin tolerancia a otra alguna. ¿Cómo la ves? Gloria a Cristo que eso cambió, ¿sí? Y hoy podemos libremente profesar que somos cristianos, ¿sí? Todavía en algunos pueblos nos tocó a nosotros, no recuerdo si fue en Autlán o en otro lugar, pero todavía nos tocó escuchar que leían esa acta y todavía leían eso. Los próximos años dejaron de leerlo, pero todavía en algunos pueblos leen el acta original y eso dice, hermano. No sé si lo habías escuchado. Por la gracia de Dios, hermano, esto fue removido y hoy podemos profesar libremente nuestra fe en México. Pero vamos ahora a la historia bíblica, hermano. Piensa en los héroes de la fe. Hebreos 11. Hombres y mujeres también cuya fe trascendió y nos dejó constancia, hermano, de que sí es posible conquistar reinos, de que sí es posible hacer justicia, alcanzar promesas, tapar bocas de leones, apagar fuegos impetuosos, evitar filos de espada, sacar fuerzas de la debilidad, hacerse fuerte en la batalla y poner a fuga ejércitos extranjeros y mucho más, hermano, que a través de la Escritura consideramos. Yo creo que Nehemías estaría dentro de esa lista, ¿verdad? Porque pues en Hebreos 11 no se listan todos, hay muchos más. Pero Nehemías fue un hombre cuya oración, hermano, cuya actitud reverente a la palabra, estudioso de la palabra, una persona que también tomó tiempo para ayunar, una persona que vivió dependiendo de la poderosa mano de Dios antes que la mano de los reyes de este mundo. Podemos aprender mucho de este hombre, hermano. Este hombre confió en Dios y Dios lo respaldó, ¿sí? Hoy nuestro mensaje, hermano, como lo tuvo desde el principio de este año, es una invitación, hermano, a que vengamos, edifiquemos y no estemos más en oprobio. Más adelante voy a explicar qué es oprobio, pero oprobio, uno de sus sinónimos o significados es vergüenza. En muchos contextos o aún en nuestra misma vida, hermano, estamos viviendo en oprobio, en vergüenza. Nos duele algo que está pasando en nuestra casa, en nuestra familia, en nuestra colonia, en nuestra ciudad, ¿sí? Pensar, hermano, por un momento cómo México es considerado en muchos otros pueblos, nos debería doler, ¿verdad? Hace algunas semanas lo vimos. Cómo el mundo ve a México, buscan México en las redes o buscan México en las noticias y puras malas noticias. Hicimos una rápida búsqueda y lo vimos. Entre 70 y 80% de las noticias sobre México, fuera de México, es malas noticias. Es triste, hermano. México necesita hombres y mujeres que vengan, que edifiquen, se esfuercen, hermano, que busquen a Dios de veras para que salgamos de ese oprobio, ¿sí? Así que yo quiero invitarte que oremos, ¿te parece? Oremos, hermano, que hoy esta invitación tú y yo la tomemos muy en serio. Damos gracias a Dios por los esfuerzos que hacemos. Tuvimos testimonios hace unos momentos de lo que Dios está haciendo en muchos lugares. Eso es, hermano, venir y edificar. Que redoblemos esfuerzos y sigamos, hermano, edificando, ¿sí? La obra es del Señor. Amén. Así que vamos a orar, ¿te parece? Padre, en el nombre de Cristo, venimos delante de tu presencia muy agradecidos por este día precioso, que como iglesia queremos conmemorar nuestra libertad como pueblo mexicano. Pero hay un mayor gozo, lo cantábamos hace unos momentos, fuimos liberados de la esclavitud del pecado y esa es la mayor y más grande victoria que tenemos como cristianos. Y Señor, deseamos que nuestro México también lo experimente. Hoy oramos, Dios, que tu palabra
nos ministre y que podamos tener un oído dispuesto, atento a esta invitación de venir a edificar y salir del oprobio. A ti sea la gloria en el nombre de Cristo. Amén. Esta tarde yo quiero hablarte de tres cosas que hizo Nehemías justo llegando a Jerusalén. Hemos visto la poderosa mano de Dios con Nehemías, cómo Dios lo fue guiando, guardando, dándole gracia, dándole buen éxito. Y yo pensaba esto, lo meditaba. Mira qué hermoso es nuestro Dios. Este hombre fue a pedir permiso para ir a su pueblo y reconstruir. Dentro de sus permisos pidió también acceso a los bosques para colectar maderas, ¿verdad? Para la construcción que él iba a hacer. Este hombre llevaba plan. Pero nos dimos cuenta que Dios siempre nos sorprende, hermano, con lo que Él hace, ¿sí? Este rey le dio todo lo que le pidió. Entre otras cosas, algo especial que le dio protección, ¿sí? Lo envió a Jerusalén y dice que fueron con él soldados, gente que lo resguardaba y que lo llevó hasta su destino seguro, ¿sí? Qué hermoso es nuestro Dios, hermano. Estaba escuchando hace 1 o 2 días también sobre la historia del mismo Pablo. ¿Se acuerdan? Cuando él escribe a los romanos, él les dice a los hermanos en Roma: hermanos, quiero ir a visitarlos. Voy a ir a España, pero quiero pasar un tiempo con ustedes y que me ayuden, me encaminen allá. Pablo tenía también una visión, un plan, hermano. Y mira, glorioso nuestro Dios, ¿verdad? Cómo le tocó ir, vamos a decirlo, de a gratis, ¿verdad? Pero no solo, iba resguardado por cientos de soldados. Qué mejor manera de ir, hermano, seguro que con soldados del ejército romano, que en aquel tiempo era el imperio que dominaba. Hermano, Dios estaba en control, ¿sí? Cuando se estaba formando un grupo para matar a Pablo, ¿se acuerdan? Que su sobrino da la nota ahí al que guardaba prisión. Como dice, mueven a Pablo y lo mueven, creo que eran 200 soldados. Imagínate, resguardado por 200 soldados. Nadie se atrevería a atacar a este ejército, hermano, porque ahí iba un siervo de Dios. Gloria a Cristo, hermano. Cuando tú y yo, hermano, creemos en la poderosa mano de Dios y vivimos dependiendo de Él, hermano, Dios se va a encargar aún de esos detalles, ¿sí? Así que yo quiero invitarte, pienses conmigo esta tarde y veamos qué cosas hizo Nehemías. Yo traté de llamarle aquí a este título observación discreta, porque lo leímos del verso 11 al 16, describe cómo este hombre fue discretamente a explorar. Ya llegó a Jerusalén, gloria a Dios, Dios le dio buen viaje. Y dice la escritura en el verso 11, si observas 2:11 de Nehemías, dice: llegué pues a Jerusalén y después de estar allí 3 días, dice, después de 3 días, llega, hermano, y mira, piensa por un momento, no sé tú, pero yo a veces sí soy así, por eso lo escribí. Imagínate esto, después de haber tenido todo este éxito que tuvo Nehemías para con el rey, todo esto que él logró llegar a Jerusalén, una gran hazaña, hermano, de la gracia que Dios le había dado en los diferentes lugares. Seguramente después de este viaje exitoso, es probable que muchos de nosotros, yo me incluyo, hubiéramos querido luego llegar y a trabajar, ¿sí? Bueno, no sé tú, pero a veces uno es así, luego quieres entrarle. Sabes que hay algo pendiente y ya tienes todo, ¿verdad? Nos pica, ¿verdad? Ya queremos estar ahí. Bueno, Nehemías no era así. La primera cosa que yo quiero que aprendamos, voy a estar mencionando algunos atributos de carácter, es que Nehemías era un hombre paciente, ¿sí? La paciencia, hermano, es un rasgo de carácter que tú y yo debemos desarrollar cuando emprendemos aquello que Dios nos está llamando a hacer. Y sin duda, hermano, a través de la obra que tú haces para el Señor, esa paciencia va a ser probada, ¿sí? Así que mi hermano, mi hermana, si usted le está pidiendo a Dios paciencia, adivine qué va a venir a su vida.
pruebas, problemas, dificultades, ¿verdad? Porque ahí es donde la paciencia va a ser probada. Lo vimos el jueves, ¿verdad? Nuestras convicciones como cristianos son evidenciadas o son probadas en las aflicciones, ¿sí? Si decimos ser cristianos de a de veras, ahí vemos si de verdad somos cristianos, en las pruebas, ¿sí? Hermano, yo quiero mostrarte algunos textos donde la Escritura nos deja claro la importancia de la paciencia, ¿sí? Son diferentes contextos. Ya no me funcionó esto. Diferentes contextos estas historias que voy a resaltar. Creo que ya. Pero número uno, mira, observa, Segunda de Crónicas 20:17. Es una historia que hemos estudiado ya por años en el grupo de alabanza. Y esta historia, una victoria tremenda. Yo te invito a ver la historia porque está muy buena, ¿verdad? Mejor que cualquier película, ¿verdad? Porque Dios obrando con su pueblo. Dios le dice esto a su pueblo, mira, verso 17: no habrá para qué peleéis vosotros en vuestro caso. Paraos, estad quietos y ved la salvación de Jehová con vosotros, oh Judá y Jerusalén. No temáis ni desmayéis, salid mañana contra ellos, porque Jehová estará con vosotros. Esa palabra Dios le dio a Josafat y su pueblo ahí en aquel momento. Vienen 4 reinos en contra, hermano, y Dios les dice: tranquilos, estén quietos, no hay por qué se me apresuren, estén quietos, van a ver mañana la salvación del Señor. Y lo vieron, hermano. La historia tú la puedes ver. Estos enemigos que venían en contra de Jerusalén se empezaron a pelear entre ellos y fue una destrucción total, ¿sí? Y Dios dio una tremenda victoria, tremenda bendición que sacaron de esto el pueblo de Judá, porque como pueblo, hermano, decidieron arrodillarse, humillarse delante de Dios. La historia ahí lo cuenta. Yo te invito a ver esa historia. Pero la paciencia fue clave. Tuvieron que esperar. Hay un texto también que yo quiero mencionar. Nosotros de manera muy personal y familiar lo hemos considerado, hermano, cada vez que hacemos un plan, cada vez que hay aún ofertas, oportunidades. La palabra de Dios nos recuerda esto. Isaías 52:12. Porque no saldréis apresurados ni iréis huyendo, porque Jehová irá delante de vosotros y os congregará el Dios de Israel. A veces las noticias nos hacen, ay, corro mejor o qué hago. Hermano, no salgas huyendo. Confía en el Señor. Él va adelante, Él va guiando, Él va dirigiendo tu estrategia, ¿sí? La Escritura también en Hebreos 12:1 nos dice, ¿verdad? Claramente, que corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Correr, paciencia, como que no concuerda, ¿verdad? Sí es una carrera en la que vamos, hermano, porque es difícil. A veces hay que enfrentar obstáculos, dificultades, pero el Señor nos dice, con paciencia. Porque no somos, hermano, como dice también la Escritura, como los que no tienen esperanza. Tú y yo sí tenemos esperanza, tenemos confianza en el Señor. Así que adelante, hermano, seamos pacientes. La segunda cosa que quiero mencionar aquí es que Nehemías fue discreto. Fue discreto. Son rasgos de carácter importantes, hermano. Ya vimos paciencia, ahora discreción, ¿sí? Dice este hombre en su relato, algunos dicen que el libro de Nehemías es un diario que estaba escribiendo Nehemías, o extractos de su diario. Esdras, algo muy similar, extractos de un diario que se escribió o que estos hombres escribieron. Entonces mira, él cuenta, dice: me levanté de noche, calladito, no declaré a nadie lo que Dios había puesto en mi corazón, y dice, no llevé cabalgadura o muchos caballos conmigo, dice, solo iba el caballo en el que yo iba, sí, tal cual. ¿Y qué pensamos de esto? Discreción. Yo quiero hablar de esto. Ser discreto, hermano, cuesta. A algunos de nosotros nos cuesta más. Sobre todo, hermano, cuando estamos tan contentos de algo, queremos decírselo a todo el mundo, ¿verdad? ¿Sí o no? Yo sí, hermano. No sé usted. 3 días habían pasado después de que había llegado Nehemías, y
Seguramente estos 3 días habían servido a Nehemías, hermano, para asegurarse de hablar con Dios, de preguntarle: Dios, ¿cuál es el plan? Ya llegué, gracias. Ahora, ¿qué sigue? Era un hombre de oración. Nehemías sabía, hermano, que Dios lo había respaldado hasta ese momento, pero Nehemías también sabía que era el momento de acción. Ya había planeado algo en Babilonia, ya lo había presentado al rey, ya había llegado a Jerusalén, había tenido una recepción buena hasta ese momento. Ahora venía lo bueno: presentar el proyecto a la gente que iba a trabajar. Entonces, este hombre seguramente se aseguró de que Dios le mostrara qué seguía. Cada vez que veo la historia ahí quiero mostrar el texto. Cada vez que veo la historia de José el soñador, ¿verdad? Hemos visto hasta películas o caricaturas de José el soñador. Yo pienso que José, hermano, fue alguien que le faltó discreción. Este texto nos dice que José soñó un sueño, se lo contó a sus hermanos y dice, escucha esto, y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. A veces, hermano, nuestros sueños hay que guardarlos, ¿sí? Pedirle a Dios: Señor, es un sueño precioso, es algo que tú tienes de verdad para mí, confírmalo. ¿Con quién quieres que lo comparta? ¿Cuándo quieres que lo comparta? ¿Sí? Este hombre dice ahí, Nehemías dice: no declaré a hombre alguno lo que Dios ha puesto en mi corazón, ¿sí? Podemos aprender tanto de esto, hermano, porque imagínate esto, hermano. Nehemías está con toda la emoción de arrancar, ¿sí? Se ve que era un hombre de acción por todo lo que ha hecho, que hemos aprendido de él. Pero él está con todo, hermano, y piensa tomarse un tiempo de quietud, un tiempo de consultar a Dios. Yo pensaba esto: seguramente cuando él iba caminando, iba orando, ¿sí? Hermano, Nehemías necesita información de primera mano, ¿sí? Información, detalles de Dios directamente para hacer lo que Él le ha llamado a hacer, hermano. Esta obra grandísima que Él está por emprender. Y es que, hermano, en la quietud, o algunos en el buen sentido, la soledad con Dios, lógicamente, es ahí, hermano, donde tú y yo encontramos la dirección específica para lo que tú y yo queremos hacer. Y quiero decirte una cosa: esto es bíblico. Jesús lo practicaba. Él se iba al monte a orar, Él se iba al desierto a orar para buscar la dirección de su Padre en lo que Él iba a hacer en los siguientes días, horas, ¿sí? Así que tú y yo, hermano, haremos muy bien en ser discretos, ¿sí? Y asegurarnos de que Dios confirma el plan, gloria a Dios, confirme la estrategia, cómo lo vamos a emprender. Y seremos muy bendecidos, hermano. Cualquier cosa que estés por decidir, hay decisiones muy importantes en la vida que hay que pensarle bien, ¿sí? ¿Sí o no, Alfredo? Amén. Le ha pensado buen rato. Y gloria a Dios, ahí va. Dios le está respaldando, ¿sí? ¿Qué más? Sigue aquí la historia. Dice, siguiente cosa que hizo Nehemías: hizo una observación detallada. Yo así lo estoy poniendo ahí, una observación detallada. Si tú observas del verso 13 al 15, hermano, Nehemías nos da detalles. Y sabes una cosa que yo estaba leyendo hace rato, me llamó mucho la atención esto, es que estos detalles que Nehemías da del verso 13 al verso 15, ahí menciona, ¿verdad?, la puerta del valle, la fuente del dragón, la puerta del muladar, y varios detalles ahí interesantes. Los historiadores reconocen que esto es oro, hermano, es una joya, esta información, solo esos versículos. ¿Sabes por qué? Porque más adelante en la historia de Jerusalén, algún día tendremos la oportunidad de ver toda esta historia, pero llega Herodes el Grande, y este hombre hace cambios en el templo que estaba ahí. Hizo un templo majestuoso,
De hecho, lo hizo de tal manera, ¿se acuerdan? En un punto de la historia los discípulos le dicen a Jesús, ¿ves qué hermoso templo, qué hermoso edificio? Pues ese Herodes patrocinó esto. Y según la historia, Herodes habría edificado sobre algunas de las piezas aquí que Nehemías está hablando. Entonces, en las excavaciones ya no es tan fácil encontrar estas cosas que Nehemías describió acá, ¿sí? Porque hubo edificios encima. Entonces ya es difícil descubrir qué hay ahí. Pero Nehemías nos dejó ahí un poquito de información. ¿Qué había? ¿Cómo estaba localizado aquello? ¿Sí? Porque recordemos que Nehemías era un hombre muy detallista, ¿sí? Trabajador, que planeaba, ¿sí? Recordemos, hermanos, que Nehemías otra vez era un hombre que planeaba en oración. Siempre, hermano, yo te invito, planea en oración. Busca a Dios. Todo plan que hagas, ora, hermano. Ponte a ayunar. Yo estoy invitando a muchos de ustedes, póngase a ayunar por esa situación. Llenarse de la palabra de Dios, hermano. Ser diligente en los detalles, ¿sí? Toma notas. Por eso le damos una hojita. Eso me encantaba desde el tiempo de nuestro hermano Rogelio, que siempre había hojitas. Había invitados, pues de todos modos había hojitas blancas, ¿verdad? Para que siempre tuviéramos ese hábito de escribir. Gloria a Dios. Es bueno, ¿verdad? Escribir, ¿sí? Creo, hermano, que otra vez lo mencioné hace rato ya, mientras este hombre estaba observando, seguramente le decía, mira, Señor, esta puerta, mira, Señor, este muro derribado, ¿cómo le vamos a hacer? Muchísimo material ahí tirado, ¿cómo? Yo creo que él iba orando, hermano, ¿sí? Te lo digo, hermano, porque yo he experimentado esto, hermano. Lo he hecho aquí en la iglesia y en su casa. Estoy orando y a veces tengo los planos o facturas o lo que nos proponía el arquitecto o propone. Y voy hacia el Señor, Señor, mira pues este asunto. Mira, Señor, ahí. Mira acá. Y ahí estoy. ¿Qué dices? ¿Cómo le hacemos? Y gloria a Dios, mire, Dios va poco a poco. Marcando el paso y guiándonos, ¿sí? Porque si algo le he pedido al Señor, hermano, es Señor, no queremos desperdiciar los recursos que nos das, ¿sí? Tenemos que ser buenos administradores, hermano, de lo que Dios pone en nuestras manos. Así que necesitamos ser detallistas, observar, ¿sí? Lo siguiente que quiero hablar sobre Nehemías es que era un hombre prudente, un hombre prudente. La prudencia es importantísima, hermano. El verso 16, ¿qué nos dice? Y no sabían los oficiales a dónde yo había ido, ni qué había hecho, ni hasta entonces le había declarado yo a los judíos y sacerdotes, ni a los nobles y oficiales, ni a los demás que hacían la obra. A lo que podemos entender, había gente ya trabajando en algo ahí, pero ni a ellos les dijo. Él pudo haber dicho, déjales pregunto cómo está la cosa aquí. ¿Dónde está mejor el material? No, él primero, acuérdate, era un hombre que primero consultaba a Dios, ¿sí? Antes de pedirle al rey Artajerjes, ¿te acuerdas qué hizo? Oró. Él primero se aseguraba de ir con el más grande, hermano. Ya el de siguiente nivel era pan comido, ¿verdad? Si Dios había aprobado, hermano, el rey Artajerjes o quien estuviera tendría que hacerlo. ¿Sí? Porque Dios ya había aprobado. Y así fue a través de la historia. Y así sigue siendo, hermano. Nehemías fue prudente al no avisar sus planes a los oficiales o personas que pues muchos de ellos recién está conociendo, hermano. Es probable que entre ellos habría quizá enviados del enemigo para escuchar a ver a qué venía este nuevo personaje. Charles Fensham, él dice, ¿por qué esta misión secreta? Guiado por Dios, Nehemías ya había hecho planes, pero él quería mantener sus planes y pensamientos consigo hasta que él mismo inspeccionara si estos podrían ser realmente ejecutados. Además, entre la gente del pueblo podría haber gente que al saber o escuchar de sus planes trataría de vender esa información a los enemigos. Así que Nehemías, hermano, tenía que mantener sus planes lo más ocultos para sus enemigos. Mira, hermano, la Biblia nos enseña que la prudencia es necesaria, ¿sí? Proverbios 22:3, que dice, mire, lo voy a leer, Biblia de las Américas.
El prudente ve el mal, Reina Valera dice el avisado, o el prudente ve el mal y se esconde, mas los simples siguen adelante y son castigados. ¿Cuántas cosas, hermanos, nos evitaríamos problemas, aún vergüenzas, ¿verdad?, si fuéramos más prudentes? Pues yo creo, hermano, que Dios también nos puede ayudar a eso, ¿verdad?, a desarrollar la prudencia. ¿Sí? Amén. Hermanos, Pablo incluye la prudencia como parte de su testimonio ahí en 2 Corintios 6, 8 al 10, lo voy a leer. Dice así la Escritura, mira, ¿cómo vivía Pablo? ¿Sí? Por honra y por deshonra, por mala fama y por buena fama, como engañadores pero veraces, como desconocidos. A él no le importaba ser famoso, pero bien conocidos por Dios, lógicamente. Como moribundos, mas he aquí vivimos, como castigados, mas no muertos, como entristecidos, mas siempre gozosos. Escucha esto, mira, como pobres, mas enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo. Hermanos, ¿sabían? Usted sabe esto. Pablo decía a los filipenses, mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Pablo sabía esta verdad para él y para las iglesias. Así que él no necesitaba ir presumiendo de que tenía dinero o que tenía mucho dinero o posesiones. No. Él sabía que si algo Dios lo daba era para su gloria, para su obra. ¿Sí? Así que todas estas virtudes que hoy hemos meditado, hermano, paciencia, discreción, observación detallista, prudencia, son necesarias, hermano, cuando estamos construyendo, ¿sí?, si queremos ser exitosos. Dios quiere que prosperemos en esta obra que Él nos ha mandado, hermano. Así que, ¿qué vamos a hacer, hermanos? Piensa estas virtudes: paciencia, discreción, observación detallada, prudencia. ¿En cuáles de esas tú dices, yo en esas soy fuerte? Pero también piensa en aquellas en las cuales necesitamos trabajar, ¿sí? Yo creo que podrás identificarte con alguna de ellas que dices, yo no soy muy prudente, hablo mucho. Bueno, hay que trabajar en eso, ¿sí? Yo quiero que veamos lo siguiente, una invitación informada. Ok, después de que Nehemías ha hecho esta preparación, toda esta preparación, llega al sitio, ya vimos 3 días pasan y después de 3 días se levanta en la noche, va a inspeccionar, seguramente va tomando notas de lo que se va a necesitar, de las condiciones. Ahora sí llega el momento bueno, va a invitar a la gente a unirse a su empresa, a su trabajo, ¿sí? Y ve el verso 17, de ahí es donde viene nuestro título, vamos a leerlo. Les dije pues, vosotros veis el mal en que estamos, que Jerusalén está desierta y sus puertas consumidas por el fuego. Y ahí viene la invitación, venid y edifiquemos el muro de Jerusalén y no estemos más en oprobio. Mire, lo primero que él hace, les da contexto, les da información que él ya ha ido a buscar. Le dice, ustedes ven, vosotros veis lo mal que estamos. Una vez que este hombre ha hecho todo el trabajo de orar, ayunar, presentar sus planes al rey, Dios ha estado obrando en cada etapa. Él llega al sitio, él inspecciona la viabilidad de sus planes. Nehemías viene con información, hermano, ¿sí? Esto a mí me encanta, hermano, porque de repente hay gente que no le gusta planear, ¿verdad? Hemos dicho esto, ¿verdad? A veces con esa famosa frase que tenemos que tener cuidado, ¿verdad? Dice, en el nombre sea de Dios, y se avientan, ¿verdad? ¿Y qué errores cometen, hermano? Cuando vemos en la Escritura que sí es bíblico pedir dirección a Dios, sí es bíblico ser pacientes, ser prudentes, esperar el tiempo de Dios. Sí hay momentos en los que sí necesitamos tomar decisión de ya, pero cuando puedas, hermano, esperar, no estés seguro, hermano, de lo que vas a decir o hablar, mejor dile, hermano, me espera, ¿qué le parece si oramos? Yo lo he hecho con algunos de ustedes, lo saben, algunos de ustedes he dicho, hermano, sabe, no sé qué responderle, la verdad. Pero vamos a orar, ¿le parece? Y vamos a buscar al Señor, ayunar y Dios nos va a decir qué hacer, porque está difícil. Yo no sé, usted tampoco, Dios sí sabe.
Amén, hermanos. Eso hay que hacer, hermano. Nehemías, hermano, planeó. Nehemías se preparó. Y cuando viene con información. Y él les dice, miren, Jerusalén está desierta. Sus puertas consumidas. Hermano, no es cosa menor. En aquellos tiempos hemos estudiado esto. La grandeza de un pueblo se podía ver en muchas cosas. Entre ellas, por ejemplo, su ejército, sus palacios y muchas otras cosas. Pero una de las cosas que caracterizaba la grandeza o digamos lo seguro que era un reino, un imperio, eran sus fortalezas, ¿sí? Era cómo guardaban o resguardaban sus ciudades, sus capitales, sus ciudades importantes. Otra cosa que la gente observaba era sus templos, porque ahí se veía cómo era el Dios al cual ellos servían. Entonces Nehemías ve cómo está la condición y dice, miren, esto da vergüenza. Oprobio, acuérdese, es sinónimo de vergüenza. No estamos en una posición de decir creemos en el Dios de dioses. En aquel tiempo hay otra cosa bien interesante. Al Dios de los judíos, los pueblos vecinos le llamaban el Dios de los cielos. Es interesante, lo puedes ver. Nehemías así lo mencionó, lo leímos la semana pasada. El Dios de los cielos. Seguramente fue una manera como quizá los judíos habrán comunicado el nombre de su Dios, ¿verdad? Porque recuerda que ellos también tenían que ser cuidadosos al mencionar el nombre de Dios. Entonces, una manera como tú y yo lo vemos en la Escritura, el Dios de los cielos. Los veo viéndome raro, hermano. Capítulo 1, verso 4. Velo, por favor. Quiero que lo veas, porque algunos los veo viéndome. ¿Cómo que Dios de los cielos? Obsérvalo. Cuando oí estas palabras, cuando recibe el informe de la situación en Jerusalén, Nehemías estando en Babilonia, en Susa, dice aquí, me senté y lloré e hizo duelo por algunos días. ¿Y qué dice? Y ayuné y lloré delante del Dios de los cielos. Ahí está. Y hay más referencias, ¿sí? Puedes seguir leyendo y así lo mencionaban, ¿sí? Es interesante, ¿verdad? Son datos ahí interesantes sobre la historia, hermano. Así que mira, Nehemías viene a este pueblo, a esta gente, y él tiene que escoger bien sus palabras. Él tiene que escoger bien sus palabras, piensa esto, ¿sí? Gloria a Dios, Nehemías se ha preparado, ¿sí? Con mucha Biblia, ¿sí? Con mucha palabra, ¿sí? La Escritura lo vemos también en Nehemías capítulo 1. Era un hombre estudioso que cuando él oró la Biblia, ¿sí? Por eso te invito a que ores la Biblia. Este hombre ayunó, planeó, se aseguró de los permisos, bueno, todo lo que él necesitaba, ¿sí? ¿Y cómo empieza este hombre a hablar? Él empieza diciéndoles la condición lamentable en que está su ciudad. Yo creo que era un buen inicio, ¿no? Porque hay que llegar al corazón, ¿sí? De la gente. Entonces él les dice, miren, nos duele esto, ¿sí? Y algo que tú y yo podemos resaltar es que también se incluye en la situación, porque dice, ve lo 17, vosotros veis el mal en que estamos. Él acaba de llegar, hermano, y él puede decir, están, pero acabados. Pero no le dijo, el mal en que estamos. Él se incluye en el problema, hermano. Eso es también hermoso. Hermano, piensa esto. El nombre de Dios está en juego en Jerusalén. Jerusalén es un caos. Para quienes aman el nombre de Dios, esta situación, esta manera en cómo estaba el pueblo era intolerable. Yo quiero decirte algo trasladando esta historia al día de hoy. El día de hoy, hermano, el nombre de Dios no está en juego por una ciudad con murallas o puertas, ¿sí? Como en aquel tiempo. Pero el día de hoy, hermano, el nombre de Dios está en juego, o el honor de Dios está en juego en cada uno de nosotros. Que hoy tú y yo, hermanos, somos templo de Dios. Dice la Escritura, somos templo del Espíritu Santo. ¿Por qué te digo que el nombre de Dios está en juego? Porque, hermano, muchas veces nuestra vida no refleja el Dios que decimos servir.
Por eso el nombre de Dios está en juego. Por eso la gente muchas veces se burla de los cristianos por las cosas que tú y yo hacemos, imprudentemente, ¿sí? A veces egoístamente, ¿sí? Legalistamente, tantas cosas que de repente hacemos, hermano, que nada tiene que ver con la Escritura. Y hermano, la gente afuera se burlan por otras cosas legítimas, vamos a decirlo, pero que tú y yo hacemos y que está bien hacerlo, pero muchas de ellas, hermanos, son cosas que no deberíamos hacer, las estamos haciendo y la gente se está burlando. El nombre de Dios, hermano, dice la Escritura, lo vamos a ver ahorita en un momento, es blasfemado muchas veces por nuestra culpa, ¿sí? Así que piensa este momento, hermano, qué murallas, qué puertas en tu vida, en mi vida, hermano, necesitamos trabajar o restaurar. Nehemías, él entiende que para que el Dios al cual él sirve sea glorificado y la gente cuando pase por ese monte donde está Jerusalén diga, wow, seguramente tienen un Dios que vale la pena seguir. Nehemías sabe, hermano, que él tiene que trabajar en las murallas y vamos a ver más adelante en todo lo que él trabaja. Pero piensa por un momento, hermano, tu matrimonio, ¿qué necesita cambiar para que el nombre de Dios de verdad sea glorificado? Tus hijos, ¿qué cambios tenemos que hacer en nuestros ojos, hermano? Lo que estamos viendo, lo que estamos escuchando, hermano. ¿Qué tipo de música debemos dejar de escuchar, hermano? ¿Qué tipo de películas, programas, novelas, redes sociales, cosas que debemos dejar, hermano, que están contaminando, están manchando el nombre de nuestro Dios? Piensa, hermano, en eso. Ese es el tipo de reparaciones que tenemos que hacer el día de hoy, hermano. No se trata de construir edificios, no. Se trata de reedificar, hermano, el templo del Espíritu Santo, donde el Espíritu de Dios habita. Piensa eso, hermano. ¿Cómo es ese templo? Necesitamos, como Nehemías lo hace aquí, hermano, veamos cómo está la situación, hermano. ¿Cuál es la condición? ¿Cómo vemos nuestra vida, nuestra familia, nuestra nación, nuestro pueblo, hermano? Recordemos que Dios nos ha puesto en este tiempo, en este lugar, con un propósito. Y algo tenemos que hacer, ¿sí? Lo siguiente que les dice Nehemías, venid. Él primero empieza, acuérdate otra vez, les dice, ¿saben? Vean la condición, cómo estamos. Las ciudades hechas, las puertas quemadas. Esto es serio. Vengan. ¿Sí? Él les dice aquí, vengan o venid, edifiquemos y no estemos más en oprobio. Nehemías tiene que ser bien directo, hermano. Hermanos, hermanas, es tiempo de levantarnos. El tiempo en que tú y yo vivimos no es para desperdiciarlo en multitud de distracciones que cada día, hermano, nos desvían más y más. A propósito, hermano, hay un libro muy bueno que están leyendo ahorita del Grupo Alabanza. Si te interesa leerlo, muy bueno, te lo podemos pasar. Se llama Levanta la mirada, ¿sí? Estamos así, hermano. Y es tremendo, hermano. No sé si te ha pasado, ¿verdad? Familiares, amigos, que les hablas, te ignoran, están ahí pegados, no se despegan de ese aparato. Hermano, necesitamos levantar la mirada, ¿sí? Hay un Dios al que hay que buscar primeramente, ¿sí? Hay un Dios que te quiere usar, hermano, y necesitamos levantar la mirada y ver, Señor, ¿qué quieres para mí? ¿Qué voy a hacer para tu gloria, para tu obra? ¿Sí? Hermano, necesitamos levantar la mirada. Si gustas el libro te lo podemos compartir. Quiero decirte una cosa, mira, Satanás estará satisfecho que sigas viniendo cada semana y seas un cristiano que viene, está 1 hora o 2 horas en la iglesia, se va a su casa y continúa la vida igual. Él estará contento con eso. ¿Sabes por qué? Porque no le representaríamos peligro. Mientras sigamos viviendo de esa manera, hermano, medio viviendo él a gusto, hermano, no le hace que vayas a la iglesia, todo sigues igual, no cambias. ¿Qué vamos a hacer, hermanos? ¿Vamos a seguir dormidos o vamos a despertar, hermano? Tú y yo, hermano, quiero decirte, tenemos que saber los tiempos que hoy vivimos, hermano. Son tiempos alarmantes y la Escritura nos llama. Yo quiero, veas este texto
Me ayudas, Alfredo, ya. Siguiente, por favor. En Romanos 13, tenemos que saber bien los tiempos que vivimos, hermano, y estar alertas, preparados. Romanos 13, 11 al 14. Escucha esto, mira, vamos a pensar en esto. Y conociendo esto, o dice, y esto conociendo el tiempo, escucha, que ya es hora, o que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos, amén. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. La Biblia es clarísima, hermano, hay que apartarnos de esto, no hay tiempo que perder. Hay mucho que hacer para el Señor, hermano. Él te salvó, hermano, piensa eso. ¿Dónde estabas? Y lo que el Señor hizo, hermano, al salvarte, algo Dios tiene para ti. Y si la edad va avanzando, hermano, si las fuerzas parecen que se acaban y no has hecho nada, hermano, póngase a orar y dile, Señor, ¿qué me toca hacer a mí? Quizá ya lo estás haciendo y no te has dado cuenta, ¿verdad? Pero piensa, Señor, ¿para qué me tienes en esta familia? Piensa en tu familia, hermano. ¿Para qué me tienes en esta escuela, en este trabajo? A veces como que decimos, ay, yo quisiera salir corriendo de esto y nomás no se da, ¿verdad? Pero Dios sabe por qué, hermano. En el momento que Dios quiera, Dios te moverá. Pero, hermano, que cumplamos el propósito de Dios ahí donde estamos. Este hombre le dice, vengan y edifiquemos el muro de Jerusalén. Él les dice primero, vengan, los invita, hermano, y les dice, ¿qué van a hacer? Vamos a edificar el muro de Jerusalén. Es importante, hermano, que meditemos en las palabras. Yo quiero que pensemos rápidamente en esto. Vamos a analizar el texto, las palabras. Estamos en el verso 17, ¿verdad? De ahí viene nuestro título. Y piensa esto. Mira, lo primero que les dice es, vosotros veis la situación en la que estamos. Vea los verbos, vosotros o ustedes ven. ¿Por qué él dice ustedes ven? Porque Nehemías ya lo vio, ¿sí? Ya lo vio. Y les dice, vean la situación en la que estamos, se siente parte, ¿sí? Y lo siguiente que él hace, le dice, venid o vengan. Porque Nehemías ya está a bordo, ¿sí? Entonces ahí él no se incluye porque él ya está con todo, ya está al 100% entregado a la obra. Así que le dice, vengan, únanse, ¿sí? ¿Qué más dice ahí? Edifiquemos, ¿verdad? Ya ahí se une, ¿verdad? Con ellos. Edifiquemos, construyamos el muro de Jerusalén. Y siguiente, mire, y no estemos. Él también se considera parte del problema. No estemos más en oprobio. Considera esta invitación, hermano. El uso, a mí me gusta esto mucho, considerar las palabras. Como Nehemías se nota que se preparó, mucha oración, planeación. Estas palabras lo demuestran, hermano. Más tarde vendrán más trabajos para lo que es el pueblo de Judá, pero él empieza con el muro. Les dice, vamos a empezar con los muros, ¿sí? Vamos por ahí. Más adelante tú verás, viene toda una reestructuración también en la sociedad misma de los judíos, porque se habían corrompido de muchas maneras. Entonces hay un trabajo de reconstruir, pero él empieza ahí. Un buen inicio, mira, Dios lo guió. Hermano, como ya lo hemos visto antes, el día de hoy tú y yo no estamos reconstruyendo muros, fortalezas, torres, puertas físicas. Hay trabajos aquí en Centro de Fe Angulo, pero eso es secundario, ¿verdad? Pero sí hay un trabajo de reconstrucción en nuestras vidas, en nuestras familias, la iglesia, nuestra ciudad, hermano. Mi hermano, mi hermana, hemos visto nuestra condición. Observa, hermano, ¿cómo estamos? ¿Cómo está nuestra gente, hermano? Estamos atendiendo al llamado que Dios nos dio a inicio de año, hermano, de reconstruir. Estamos ya trabajando. El día de hoy, hermano,
yo lo veo como un recordatorio de reconstruir, de volver a recordar lo que Dios ya nos dijo, reforzar nuestro compromiso, renovarlo. Y si no te has entregado a este trabajo que Dios nos ha llamado, hermano, que lo hagas. Porque si Dios te ha guardado hasta hoy, es por su gracia y porque Él quiere usarte, ¿sí? Y gloria a Dios porque estás aquí, hermano. Eres una bendición. Muy amada, muy amado, hermano, hermana. ¿Amén? Sí, amén. Y gracias, hermanos. Aprovecho para decirles gracias por su amor, por su aceptación. 6 años por la gracia de Dios. Hay una carta pendiente, la próxima semana llega, pero gracias. Hace 2 semanas me hicieron sentir muy feliz. Gracias por sus palabras. Dios les bendiga, ¿sí? Dios les bendiga de verdad. Sigamos trabajando juntos. Esto no lo hace el pastor, lo hacemos juntos, ¿sí? Y esto lo hacemos no solos, lo hacemos con la poderosa mano de Dios. Él es el fuerte y de Él dependemos, mis hermanos. Así que yo, a manera de recordatorio, rápidamente quiero que recuerdes 4 textos que Dios nos dio a inicio de año. Primera de Crónicas 22:19. Siempre o la mayoría de las veces lo vas a tener en tus notas. Ocasionalmente lo estaré poniendo a recordar que Dios nos ha dicho que hagamos. Poned pues ahora vuestros corazones y vuestros ánimos en buscar a Jehová vuestro Dios. Eso es lo que Dios te pide, hermano. Nos pide: levantaos y edificad el santuario de Jehová Dios. ¿Cuál es el santuario hoy, hermano? ¿Dónde habita Dios? En cada uno de nosotros, hermano. Hay que edificar ese santuario que glorifique a Dios, para traer el arca del pacto y los utensilios consagrados a Dios a la casa edificada al nombre de Jehová. Vamos adelante. Ageo 1:8. Ageo 1:8. Parece que de repente funciona esto. Gloria a Dios. Ageo 1:8. Y podrás preguntarte: ¿está ese libro en la Biblia? Sí, ahí está. Encuéntralo. Cuesta, ¿verdad? Es un libro ahí escondidito, pero solo 2 capítulos. 1:8 de Ageo, dice la Escritura: subid al monte, traed madera, reedificad la casa, y pondré en ella mi voluntad, y seré glorificado, ha dicho Jehová. Eso Dios nos está llamando, mis hermanos. Jeremías 6:27. Jeremías 6:27, la Escritura nos dice lo siguiente, velo. Un llamado de Dios a trabajar, hermanos. 6:27 de Jeremías, dice la Escritura: por fortaleza te he puesto en mi pueblo, por torre conocerás. Mira, habla de ver, observar detalladamente. Pues dice: examinarás el camino de ellos. Dios te ha puesto para que veas la situación en que está nuestro pueblo, nuestra gente. Y esta palabra examinar, lo vimos hace tiempo, también habla de que les exhortarás, ¿sí? Les guiarás, les enseñarás. Por eso es importantísimo el discipulado, hermano, para que sepas qué vas a enseñar. Y último, ahí tengo 2 de Crónicas 14:7. Todos estos textos ya los estudiamos, dedicamos prácticamente los primeros 2 meses del año a hablar solo de esto, porque es importante, hermano, que tú y yo estemos en sintonía con lo que Dios quiere. Sí, amén. 14:7 de 2 de Crónicas, dice la Escritura así: dijo por tanto a Judá, a Centro de Fe Angulo, vamos a aplicarlo a nosotros: edifiquemos estas ciudades, cerquémosla de muros con torres, puertas y barras, ya que la tierra es nuestra, porque hemos buscado a Jehová nuestro Dios. Le hemos buscado y Él nos ha dado paz por todas partes. Edificaron pues y fueron prosperados. Piensa, hermano, Dios nos ha dado hermosas, preciosas bendiciones. Dios te da una hermosa familia, amén. Cuídala, ¿sí? Edifica esas torres, tapa esos agujeros donde el enemigo está queriendo entrar, hermana. Tápalo y guarda, protege, hermano, a aquellos que Dios ha puesto en tus manos. La última cosa, o sea, la razón por la cual Nehemías le dice a esta gente que se levante, venga, edifique, es porque dice: para que no estemos más en oprobio. ¿Sí? Esa es la razón por la cual Nehemías viene, para que no estemos más en oprobio, hermano. Nehemías, Fenshan dice, es un hombre de acción.
Su descripción del mal estado de las defensas fue seguida de un llamamiento para comenzar a reconstruir la muralla. La razón por la cual Nehemías invita a esta gente es para que no vivan más en desgracia. Quiero leer algunas versiones. Mire, Traducción Viviente dice: reconstruyamos las murallas y pongamos fin a esta desgracia. Hermano, pongamos fin a esta desgracia en la que vivimos. O no sé si tú quieres vivir así toda la vida. Traducción Lenguaje Actual dice: vamos a reconstruirlos para que no se burlen más de nosotros. Reconstruyamos la muralla de Jerusalén para que dejemos de sufrir esta humillación que estamos viviendo. Palabra de Dios para todos. La palabra oprobio tiene varios significados, hermanos, sinónimos. Oprobio significa deshonra, afrenta, vergüenza, humillación, infamia, ignominia. Ignominia, yo lo había visto, pero no me había puesto a buscar el significado. Ignominia significa una afrenta pública o vergüenza pública, agravio, ¿sí? Otra vez, hermano, pensemos en la situación de la iglesia cristiana. En muchos aspectos estamos siendo un oprobio o una vergüenza a la vista de la gente a nuestro alrededor, porque no hemos dado un buen testimonio, hermano. La gente se burla de nosotros y lamentablemente muchas de esas burlas, hermano, aluden o indican cosas que no deberíamos estar haciendo. Tenemos que tener cuidado, hermano, porque Pablo lo dijo a los romanos: el nombre de Dios es blasfemado cuando tú y yo no guardamos un buen testimonio. No alcanzo a leer este texto, pero Tito 1, 12 al 16, habla Pablo a Tito. Tito al parecer es pastor o líder ahí en Creta, y dice que hay un hombre falso. Ha dicho que los cretenses eran unos mentirosos glotones y en muchas otras cosas. ¿Y sabes qué dijo Pablo? Y eso es cierto, eso sí es cierto. Esta iglesia tenía problemas con la mentira y la comida. Glotones. La glotonería es pecado, hermano. ¿Cómo ves, mi hermano? Muchas veces tenemos serios problemas con el chisme. Hay que tener cuidado, hermano. Arrepentirnos delante de Dios y cambiar eso, ¿sí? Como iglesia procuramos, y lo vamos a hacer, y yo te invito, lo hagamos así. Si viene un hermano y te dice: fulanito dijo, a ver, que venga fulanito y vamos a platicar. Y usted se me queda aquí para ver si es cierto lo que me dijo, ¿sí? Lo vamos a hacer, hermano. Hay que cuidarnos de los chismes, amén. Lastiman, dañan, hermano, destruyen los chismes, las mentiras. Así que, hermano, hay que tener cuidado con eso, ¿sí? Si usted trae un asunto, vámonos arreglando, ¿sí? Cualquiera que sea. Hay malentendidos, hay que corregirlos. Hay ofensas que a veces hacemos también. Hay que pedir perdón, arrepentirnos, hermano, delante de Dios primeramente, pero también delante de nuestro hermano. Hermano, perdóname, nunca fue mi intención decir esto o lastimarte, pero bueno, perdóname, aclaremos, listo, vamos adelante. Porque la obra de Dios sigue y no podemos perder tiempo en mentiras, en chismes, en tantas cosas. El diablo, hermano, quiere que eso haya en la iglesia. No lo permitamos. Ese es el trabajo de reconstruir, deshacer mentiras, deshacer chismes, sí, amén. Gloria a Cristo. Mire, por último, yo quiero que pienses en las palabras de Pedro, un texto que se ha usado o se usa sobre todo cuando se estudia apologética, pero hay algo bien importante ahí porque pero a veces nos emocionamos. Hay gente que le gusta todos los temas de apologética y porque son debates ahí interesantes. Pero, hermano, piensa en el contexto de ese pasaje. ¿Qué nos dice el apóstol Pedro, guiado por el Espíritu, sobre esto de defender? ¿Sí? Apologética habla de defensa, ¿sí? Pero piensa cómo es más que tú y yo vamos a defender. No se tratará de argumentos de nuestros labios. Piensa ahí, ve. Y lee conmigo ahí. Versos 14 al 16 de 1 de Pedro 3.
Dice así la Escritura, 1 Pedro 3, 14 al 16. Mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. O sea, nos va a tocar, hermano, las dificultades. Por tanto, no os amedrentéis por el temor de ellos, ni os conturbéis. Sino, escucha, mira la clave, santificad a Dios el Señor en vuestros corazones. Y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo lo que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, teniendo buena conciencia, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Piensa todo lo que nos está diciendo ahí. Muchos se enfocan en presentar defensa y unos defensores ahí se llenan de libros y para defender y no están santificando a Dios en sus corazones. ¿Sí? No tienen buena conciencia, no lo hacen con mansedumbre, no lo hacen con reverencia. ¿De qué sirve entonces eso? Pérdidas de tiempo, hermano. Y aún peor, hermano, juicio. ¿Verdad? Porque a eso no llama el Señor, eso que están haciendo. Aquí la palabra nos deja claro cómo. ¿Cómo vamos a presentar defensa? Nuestra misma vida, nuestra misma conducta va a decir, hermano, o va a hablar del Dios al cual servimos. Amén. Tengo un compañero que él se dice ser ateo, ex compañero, de repente platicamos, oro por él, que Dios lo salve, y ha habido oportunidad de compartirle, pero él me contaba muchas cosas y me compartía aún imágenes o noticias, y pues la verdad sí da vergüenza, hermano. A mí nunca me criticó gracias a Dios, por lo que yo hablaba o como hablaba, y él sabe que soy pastor, pero era triste escuchar noticias, hermano, de lo que está pasando en otros lados, y decía uno, a veces no son ciertas, ¿verdad? También hay mucha difamación, pero sí duele, hermano. Así que necesitamos trabajar, reconstruir, hermano, para no estar más en ese oprobio. ¿Estás cómodo, hermano, en la situación que está tu vida, tu familia, la iglesia, la ciudad? ¿O la iglesia en la ciudad? Yo no, hermano. Yo quiero más de Dios y de su gracia en nuestras vidas, hermano. En nuestra familia, en nuestra ciudad, hermano. Que Guadalajara, Jalisco, México conozcan el verdadero evangelio. Hermanos y hermanas, veamos la condición de nuestro pueblo. Veamos la condición en que estamos. Vengamos y edifiquemos los muros de nuestra vida, nuestra familia, nuestra iglesia, para que no estemos más en oprobio. Lo último que hizo Nehemías, con esto quiero ya terminar, hermano. Nehemías dio testimonio, ¿sí? Piensa en las palabras que él, ¿cómo comenzó? ¿Te acuerdas? Miren cómo estamos mal. Les presentó el problema. Después los invita, vengan, ¿verdad? De alguna manera les está mostrando, ¿verdad? Que él se preocupa por ellos. Vengan, edifiquemos, hagámoslo juntos. No lo van a hacer ustedes, vamos juntos. Y no estemos más en oprobio. Y mira las palabras que ahora usa este hombre. Miren, Dios ha estado conmigo. Sí, observa el verso 18, es bien hermoso eso, hermano. Testimonio, es importante que tú y yo demos testimonio de lo que Dios ha hecho. Entonces dice, les declaré cómo la mano de mi Dios había sido buena sobre mí. O sea, este hombre le habló, hermano, de lo que Dios había hecho. Es bueno que tú y yo compartamos lo que Dios ha hecho, hermano. Eso nos anima. Yo invito, demos testimonio. Las veladas de oración, hermano, una de las cosas que hacemos al final de la velada, testimonios de lo que Dios ha hecho en el mes. Y qué hermosos testimonios. Ven a las veladas, ¿verdad? Ahí estamos compartiendo. Algunos testimonios han pasado ustedes acá. Hermano, no dejemos de hacerlo. Ese testimonio que tú des puede ser una palabra de aliento, de ánimo, de esperanza para otro hermano o hermana que está pasando lo mismo. Un rey pagano, hermano, reconoció, Nabucodonosor, que es bueno, dice, que yo declare, ¿sí? Que yo declare, dice este hombre, las señales y milagros que el Dios Altísimo había hecho con él, hermano. Tú y yo, hermano, tenemos que contar lo que Dios ha hecho con nosotros. Amén. Hermanos,
Nehemías no viene con emocionalismo, no viene improvisando. Él viene con la poderosa mano de Dios guardándolo, hermano. Y qué importante, hermano, que tú y yo sepamos esto y nos aseguremos. Esto es también parte de nuestra consejería. Asegúrate que lo que vas a hacer, Dios te lo ha confirmado, ¿sí? Asegúrese, mi hermano, de sus decisiones sean guiadas por el Señor, porque de otra manera vamos a fracasar y vamos a ser muy lastimados, muy dañados si no ponemos atención a lo que Dios dice. Hay una historia, ya no alcanzo yo a leerla, pero te invito a la consulta, es la historia de Josías, un rey que Dios usó para unas reformas preciosas en Jerusalén. Sus padres habían hecho cosas horribles, hermanos. Su padre, Amón, su abuelo Manasés, ¿te suena? Hijo de Ezequías. Cosas horribles, hermano. Metieron en el templo ídolos, hicieron cosas desagradables, horriblísimas delante de Dios. Y Dios usó a este jovencito para reformar y destruir todos aquellos altares y la cosa iba bien. Pero este hombre, hermano, se confió. Y ahí en la historia tú puedes ver cómo muere. Viene un ejército de Egipto. Egipto no viene en contra de él. Y este rey de Egipto le dice, no te metas. Dios me ha dicho, vaya contra aquel reino. Tú no te metas, no vengo contigo, no es tu asunto. Ahí está Josías. Terco, hermano. ¿Y qué le pasa? Una flecha le llega, muere. Hermano, cortó su vida por una imprudencia, ¿sí? Por no haber consultado a Dios si era momento de entrar en batalla con Egipto o no. Hermano, asegúrese que la poderosa mano de Dios esté con usted. No se vaya solo. Josías se fue solo y fue su muerte, ¿sí? La segunda cosa que comparte Nehemías, ya vimos, primero le dice lo que Dios ha hecho con él, pero también les dice lo que el rey o el gobernador de ese momento, que era Artajerjes, el rey, había dicho. Les dice, les platiqué o les hablé de las palabras del rey. Mira, usa estos dos recursos. Este hombre es muy sabio, hermano, y podemos aprender tremendo de esto. Él les dice, mire, Dios lo ha hecho, Dios ha estado conmigo. Pero mira, también el rey Artajerjes, mira las cartas que me dio. Permisos para todo lo que vamos a hacer. Así, ¿qué nos impide? Vamos a hacer el trabajo. ¿Sí, amén? Mira, qué hermosa esta historia. ¿Y cómo termina, hermano? Nehemías les ha presentado de alguna manera sus credenciales. Mira, Dios ha sido con nosotros. El rey Artajerjes nos respalda. Así que mis hermanos, mis hermanas, vamos, vengan, edifiquemos y no estemos más en oprobio. ¿Y qué dijo la gente? Cierra el texto. La gente dijo, levantemos y edifiquemos. Velo ahí en tu Biblia, verso 18. ¿Cómo respondió la gente a todas estas palabras, estas invitaciones? Dijeron, levantémonos y edifiquemos, ¿sí? Y lo último que dice, así esforzaron sus manos para bien. O sea, dijeron e hicieron, ¿sí? No solo se emocionaron, wow, qué emoción, qué buenas palabras, Nehemías, pero ánimo, dale. No. Se comprometieron y pusieron manos a la obra. Las próximas semanas lo vamos a ver, hermano. Te darás cuenta entonces, mira, piensa los versículos 3, 4, 3 de hecho, es 17, 18, ¿sí? De hecho, muy poco, hermano. No necesitó de un gran discurso. O sea, lo que quiero llegar, no necesitó un gran discurso. Este hombre empezó bien, empezó buscando a Dios. Empezó bien, así empecemos tú y yo, hermano. Dios le proveyó de manera sorprendente, como siempre lo ha hecho, y lo volverá a hacer, hermano, si tú y yo buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia. Si primero nos enfocamos en el reino de Dios, su justicia, mira, los permisos, las puertas abiertas, todo se va a ir dando. Dios lo va a hacer, hermano. Hermano, piensa, ¿qué has hecho? ¿O qué ha hecho Dios en tu vida, hermano? Él lo puede hacer otra vez. Si Él un día te rescató, si Él un día te sanó, te liberó,
todo lo que Dios lo ha hecho hasta hoy, hermano, lo puede hacer otra vez y aún mayor. No hay imposible para Él, mis hermanos. Así que, hermano, no es en tus propias fuerzas, no son con tus recursos. Asegúrate primeramente otra vez, acude a esa mano poderosa de Dios, cuya mano, hermano, dice la Escritura, no se ha cortado para salvar, ni se ha endurecido su oído para escuchar. Dios sigue escuchando. Dios sigue mirando, hermano. Dios sigue atento, hermano, salvando a todo aquel que viene a Él creyendo. Así que, hermano, hagamos lo que Nehemías. Planeemos en oración, ¿sí? Hablemos siempre llenos de la palabra de Dios. Pidamos, busquemos la confirmación de Dios. Y cuando tengas la confirmación, no lo dudes. El Señor va contigo, Él te dará la victoria. Pon manos a la obra cuando has hecho los pasos, ¿sí? Correctos. Yo quiero terminar, hermano, con esta reflexión que me va a ayudar para que oremos juntos al final, o nos va a ayudar, ¿sí? Porque esta última reflexión es una invitación también. Sea que tengas muchos años en el Evangelio, que tengas pocos, o que aún quizá estés en duda, escucha esto. Quizá reconozcas que así como Jerusalén estaba en ruinas, con las puertas quemadas, los muros destruidos, en los días de Nehemías, quizás reconozcas que tu vida también está en ruinas el día de hoy. Tus puertas están quemadas y eres incapaz de apagar las llamas que te destruyen. El mensaje que necesitas escuchar es que hay un líder mayor que Nehemías, que puede librarte de todo el peligro que hoy enfrentas. Hay alguien que es más celoso por la santificación del nombre de Dios, por la venida de su reino, porque se haga la voluntad de Dios. Esa persona es Jesucristo. Él dio su vida para que todos los que en Él confían sean salvos. Escucha esta buena noticia de que Dios ha obrado, hermano, hermana, si eres creyente, en tu salvación por medio de Cristo. Y para usted que nos escucha primera vez o atiende primera vez, hoy usted puede confiar en Jesucristo, ser salvo de la ira de Dios por el pecado. Así que yo te invito, hermano, amigo, amiga, vengamos y hagamos lo que Nehemías, vengamos al Dios grande, ¿sí? Al Dios todopoderoso. Él será amplio en perdonar, Él será amplio en amor, en compasión para contigo, conmigo, y nos va a rescatar de esa situación donde estamos. Pero busquémoslo. ¿Te parece si lo hacemos juntos? Cierra tus ojitos ahí donde estás y oremos. Padre eterno, gracias. Gracias, oh Dios, por llamarnos a tus propósitos en este lugar y en esta generación. Gracias, Dios, por la obra que Cristo Jesús hizo y que por ella somos reconciliados contigo, Padre, y que hoy nos haces partícipes de este trabajo de reconstrucción. Queremos honrarte, Señor. Y hoy, Señor, primeramente admitimos que somos pecadores. Admite, hermano, hermana, amigo, amiga. Dile, Señor, soy pecador, he fallado, he mentido, he hecho lo malo. Necesito tu perdón. Y dile que te perdone, hermano, hermana. Hagámoslo. Dios, perdónanos porque hemos hecho lo malo. Reconocemos que nuestras acciones han sido malas delante de ti. Te pedimos perdón. Y hoy creemos en aquel que murió por mis pecados, por nuestros pecados, y que resucitó, Jesucristo. Hoy creemos en ti, Jesús, que eres la única esperanza, el único camino. Y hoy te pedimos, Jesús, sé nuestro único Señor y suficiente Salvador. En ti podemos y en ti estaremos completos. Y Señor, nos comprometemos a vivir para tu gloria.
a buscar tu voluntad en los próximos planes, a conocer qué es lo que tú quieres para nosotros y prepararnos y poner manos a la obra con tu mano, con tu respaldo. Y siempre, Señor, te daremos gloria. Siempre, siempre, siempre te daremos alabanza, porque fiel eres tú. En el nombre de Jesús. Amén, amén. Gloria a Cristo.